Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Cancillería, estuvo en la delegación mexicana en Washington, en todas las reuniones junto al canciller, en todo el proceso de negociación y los acuerdos. Lo tengo en la línea telefónica y vamos a platicar con él. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. Bueno, a ver, digo, evidentemente por el cruce de declaraciones que se dio ayer, pues es necesaria la pregunta. Ya sé que ustedes lo han negado insistentemente, que hay algún tipo de acuerdo, pero te pregunto, cuando el presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado se refieren a una parte de los acuerdos que requieren la aprobación por parte del legislativo en México, ¿a qué se están refiriendo, Alejandro? Gracias. Yo creo que hay dos componentes que tendremos que platicar. Uno es, hubo una serie de coincidencias en cómo evaluar y qué tiempos nos tendríamos que dar para mostrar que las acciones propuestas por México tendrían los efectos esperados. Ujú. Eso es algo que le ha venido explicando el canciller y es algo que quizás pues, la delegación estadounidense pues, lo entendió como si fuera parte de un acuerdo que en realidad pues, es el procedimiento que tenemos que seguir. Estados Unidos insiste en avanzar en una propuesta de tercer país seguro, que eso es un tratado bilateral que Sí. requiere de la ratificación del Senado. Eh, yo entiendo que cuando se refieren que necesita la aprobación del legislativo, a eso se debe de referir. Ujú. Nosotros como delegación mexicana fuimos muy insistentes en que no coincidimos con una propuesta como la que propuso los Estados Unidos y que en todo caso, si tuviéramos que atender alternativas como esa, ¿no? Ujú. Si nuestras acciones no funcionaran, pues lo tendríamos que ver desde una perspectiva regional y de responsabilidad compartida. México no puede ser el encargado de todas las personas que cruzan por la región. Sí, a ver, Hay nada más cosas que realmente para no podemos hacer. precisar términos y para quien no lo sepa, ¿qué significa exactamente el tercer país seguro? El tercer país seguro es un modelo para repartir la carga bajo un aspecto de responsabilidad compartida. Ujú. Existe en Canadá y en Estados Unidos, y lo que significa es que una persona que entra, en el caso de Canadá y de Estados Unidos, una persona entra desde Canadá para pedir asilo en México, en Estados Unidos, perdón, y Estados Unidos tiene la potestad de regresárselo a Canadá para decirle, aquí no me pides asilo, lo pides en Canadá. Ujú. La idea es que la persona pida Una asilo persona en de el una primer. tercera nacionalidad, esto es, ¿verdad? Exacto, Sí. tiene razón, perdón por la imprecisión. Ujú. Una persona de una tercera nacionalidad Ujú. esté invitada a pedir asilo en el primer país por el que transita. Ujú. Ujú. Ese Los existe, canadienses sí aceptan eso. los canadienses sí lo aceptan, Ujú. pero pues, es el último vecino al norte de la región, Sí, entonces su flujo es mínimo. claro. México, hay modelos que existen en Europa donde cada país se hace cargo de alguna parte del flujo, Ujú. entre la Unión Europea y Turquía, donde de plano todos son regresados a Turquía, en Sudáfrica. Hay experiencias que existen, imperfectas, pero que Sí. son de esas regiones con las características de ese flujo. Nosotros somos el último país de una serie de países por las que transitan miles de personas. Ajá. Cualquier cosa que tuviéramos que platicar, tendría que tener en mente que los demás países involucrados deben de participar en esta repartición de carga, ¿no? Sí, Es un término medio feo, pero es lo que significa que de acuerdo. cada país en el tránsito se responsabilice de algo. Bueno, entonces México en principio no aceptó eso, por lo menos de forma eh, bilateral, digamos. Quiere que sea un acuerdo regional, si acaso se aplica. Esa sería nuestra propuesta y el acaso significa si nuestras acciones que planteamos de detonar el desarrollo en Centroamérica y tener un flujo migratorio más ordenado no funciona. Ujú. De ahí vienen los 45 días, los 90 días. Y algo en lo que el canciller fue muy enfático en Estados Unidos, lo ha sido aquí, esto necesita la ratificación del Senado. O sea, no es que lo hayamos firmado y ya se va a Sí. implementar. Nosotros fuimos muy claros, le dejamos muy claro a los Estados Unidos. Hay gente que participó de la delegación estadounidense que entiende estos procesos, Ujú. ¿no? Y hay quienes no, pero lo claro es que nosotros logramos, independientemente de que se logró quitar los aranceles, logramos exponer nuestra visión de lo que debe de ser una política migratoria Ujú. desde una perspectiva regional, donde todos los países, desde Brasil, estén involucrados en impedir que llegue tanta gente de manera irregular, que al final a quien lastima es a los migrantes. Ahora, dime una cosa, ¿esta propuesta de tercer país seguro fue lo que pusieron de entrada sobre la mesa los estadounidenses? Ya lo habían hecho desde hace años,
pero en esta ocasión, cuando nos reunimos con el vicepresidente Pence y nos muestran esa gráfica escandalosa con una alza constante desde enero, y nosotros exponemos nuestras acciones, pues la respuesta es, hace falta un poco más. Sí. Ellos necesitan algún compromiso más formal. Aquí es una cuestión de intercambios técnicos. Les puede funcionar a ellos, pero no nos funciona a nosotros. Nuestros sistemas de asilo son diferentes. Tenemos que explorar mucho cuáles son las bondades y los perjuicios que podría haber en un acuerdo de este tipo, y quizás al final, en estos días en los que debemos de estar preparándonos todos para lo que sigue, pues ver cuál es el traje a la medida para la región. Hay que acercarnos con los países centroamericanos para preguntarles, ¿tú qué puedes hacer en la medida que tengas capacidad? ¿Cómo nos ayudas a atender el flujo? Sí. Ahora, lo que sí se aceptó fue ampliar el programa que se conoce informalmente como Remain in Mexico, quédate en México. Entiendo que hasta ahora ha habido 3 puertas de entrada. Ya explicamos a la audiencia de lo que se trata este programa, pero hay 3 puertas de entrada: Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. Pero ahora la idea es que haya puertas de entrada en toda la frontera para que los solicitantes de asilo en Estados Unidos que hayan cruzado desde México y hayan ya presentado su solicitud de asilo sean regresados temporalmente a México para esperar su audiencia ante el juez. Eso fue el anuncio de los Estados Unidos. Nosotros, en congruencia con lo anunciado desde diciembre, que se implementó después en enero, vamos a aceptar a ciertas personas. ¿Se fijaron un número? No, porque ahí depende de la capacidad de Estados Unidos y de nuestra capacidad. Estados Unidos no puede regresar a todos, porque pues no es humanamente posible y tienen limitaciones legales. Creo que son como 800,000, ¿no?, los solicitantes de asilo. No sé, es que depende de la nacionalidad. Por ejemplo, los mexicanos no nos pueden regresar. Claro. ¿No? Hay personas que tienen otra condición jurídica. Ahí poco a poco vamos a ir avanzando, definiendo los puertos, cómo es mejor, cuáles son los que están listos, donde tengamos capacidad nosotros, tengan capacidad ellos. Lo que sí nosotros establecimos es que si van a expandir ese programa, entonces que aceleren la resolución de las solicitudes para que las personas... Pero tienen saturadas sus cortes migratorias, ¿no? Fíjate, para hacer una aclaración en ese contexto, sí. La saturación de las cortes migratorias tienen retrasos de hasta 4 años, pero eso incluye otro tipo de asilo de personas que están al interior del país. Claro. Entonces, o sea, lo que México dice, aceleren estos casos en concreto, que no se nos queden aquí las personas tanto tiempo, ¿no? Y el argumento no sería tanto que no se nos queden, porque creo que tenemos la capacidad de atenderlos. También hicimos un pronunciamiento sobre lo que podríamos ofrecerles si pueden acceder a salud, trabajo y demás. Es que la persona tenga certidumbre. No se vale decirle, pide asilo y ahí nos vemos en 4 años. No, que ellos tengan claro que si va a pasar y va a pasar rápido. Y si no va a pasar, Estados Unidos los va a regresar a su casa. Oye, dime una cosa, Alejandro. ¿Cuántas, ya me decías, se van a ir abriendo paulatinamente más puertas para este programa? Ahora hay 3. ¿Cuáles serían las siguientes que se han contemplado? No lo sé con certidumbre. Apenas vamos a escuchar la propuesta de Estados Unidos. Hay que recordar también que el mensaje de Estados Unidos es: se va a ampliar en toda la frontera. Ese es un mensaje que quieren que resuene entre los traficantes de personas para tratar de desconcertarlos. Porque si anuncian, hoy voy a hacer este y el día de mañana el otro, pues lo que va a pasar es que los traficantes van a aprovechar en el puerto donde no se están regresando. Entonces, yo dejaría que Estados Unidos juegue un poco con su lenguaje y nosotros vamos a estar listos para defender las posiciones mexicanas y que se perjudique lo menor posible a la persona migrante. Bueno, a ver, entonces a ver si puedes decirme lo siguiente, sin decir dónde y cuáles, porque me dices está estudiando, ¿en cuánto tiempo se abrirá la siguiente o las siguientes puertas? Creo que estamos hablando de la próxima semana. La próxima semana. Yo creo que ya estarían listos la próxima semana y así paulatinamente yo creo que cada semana podrían abrir un puerto. Hay 11 puertos de repatriación, que es por donde nos regresan a los mexicanos en repatriación desde hace años. ¿Y eventualmente serán esos mismos los cuales se irán agregando paulatinamente? Esa sería la propuesta, porque nuestros funcionarios ya están capacitados y entienden muy bien, ya hay una infraestructura de albergues, de transportación, o sea, sería un despropósito
por un puerto de entrada donde no tenemos población del lado mexicano, ¿no? Sí. ¿Cuáles son, aparte de los 3 ya mencionados, cuáles son otros puertos de repatriación de mexicanos? Como no, es Yuma, que es con San Luis Colorado, Sí, Nogales, Nogales. Eagle Pass, Del Río, tenemos El Paso, Laredo, Ujú, Brownsville, ujú. Ciudad Reynosa y Matamoros. Por ahí quizás se me escape uno. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Pues muy bien, entonces, haciendo un resumen de lo que hemos platicado, se estableció un primer periodo de 45 días para evaluar las acciones mexicanas. ¿Qué diferencia hay entre el periodo de 45 y el de 90? Los 45 días es para que ambas partes manifiesten si está resultando, que seguramente nosotros diremos sí está resultando, no hace falta buscar otras alternativas. Sí. Y Estados Unidos nos puede decir en 45 días, de plano no sirvió lo que propusimos a ambos países, porque estas acciones de ambos países, y nos pregunten qué otras alternativas tenemos. Hay que estar preparado con un abanico de alternativas, Uh-huh. ¿no? Y seguramente ellos, pues yo lo acotaría 2, 3 cosas que nos van a pedir, ¿no? Entre ellas un acuerdo de tercer país seguro. Uh-huh. Entonces los otros 45 días es para tener entonces sí una discusión más a profundidad de cuál es su alternativa, cuál es la nuestra, y tratar de llegar a un entendimiento en común. Porque ya estamos acabándonos las opciones. Hemos hecho muchas cosas y el flujo sigue aumentando. Bueno, pues estaremos pendientes de toda esta discusión, Alejandro, y quiero agradecerte mucho tu buena disposición de conversar con nosotros. Te lo agradezco a ti, buen día. Gracias. Alejandro Celorio es el consejero jurídico de Relaciones Exteriores.